Dice, hay tres cosas que Cristo quiere de tu vida que dejes hoy. ¿Cuáles se imaginan que son las tres cosas que Cristo quiere que dejes hoy? Hay mucha gente que está atada y su ministerio no avanza. No avanza porque primeramente la primera cosa que Dios quiere que dejes de tu vida es la vergüenza, la culpa y el miedo. Esas tres cosas Dios quiere que usted las deje, pero no nos gusta dejarlas y que nos atormenta. ¿Cierto que sí? Yo les he explicado en María. Ahorita les vamos a explicar sobre eso también. Versículo clave de hoy, Jeremías 2. Jeremías 2, versículo clave, Jeremías 2, del 26. Lo puse el 25. Del 26 al 28. Y dice así: como el ladrón se avergüenza cuando lo descubre, así queda avergonzado Israel, el pueblo, los reyes, los jefes, los sacerdotes, los profetas, pues a un árbol le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra, tú eres mi padre, mi madre. A mí, en cambio, me dan la espalda y no la cara. Sin embargo, apenas se ven en peligro, me dicen, venga y sálvanos. Y así somos todos nosotros. ¿Cierto que sí? Le decimos a cualquier cosa que es mejor que Dios, al brujo, al hechicero, al que tiene poder, al que tiene plata. ¿Ah? ¿Cuál es tu disculpa? Y dice, Judá, ¿dónde están los dioses que te hiciste? Tienes tantos dioses como ciudades. Pues que vengan ellos a ver si pueden salvarte cuando llegue la desgracia. Y aquí en este momento, en este virus que está viendo, ¿a quién le estamos pidiendo? Sabiendo que todos nos vamos a perder y todos nos vamos a morir, pero la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? Sabiendo que hay un virus no podemos preocuparnos, porque mientras que nosotros estemos con Cristo y estemos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios dice, ¿qué más preocupaciones? No hay por qué preocuparse, ¿cierto que sí? Por eso el versículo clave, entonces vamos a ver la vergüenza. ¿Ah? ¿Qué es la vergüenza? Hace que hable el enemigo. ¿Qué es la vergüenza? Hace que hable el enemigo, acusándote para que no confíes, en lo que Dios quiere hacer. ¿Qué hace la vergüenza? No le vaya a confesar eso al pastor ni a un líder de Dios. Eso es muy feo. Lo que usted no va a confesar, pero si usted no lo confiesa, esa vergüenza está atado. ¿Sí me entendió? Y cada que esté atado, el enemigo, como usted es cristiano, lo deja ir hasta cierta parte, pero vuelve y lo trae. Usted no ha visto, yo le digo, todo hombre que no confiesa la vergüenza está estancado. ¿Sí me escucha? Pero no se lo puede confesar a cualquiera. Tiene que ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. Un hombre no vaya a confesárselo al brujo, ni al hechicero, ni al amigo, que eso no va en eso. Va casi siempre en lo que usted quiere hacer. ¿Viste? Le dice también la vergüenza, no confíes en nadie. ¿Cierto que sí? La vergüenza hace eso. Por eso vamos a ver a Santiago 5. Vamos a ver aquí. Santiago 5. Ahí dije 4. 5. El versículo 16. Por eso confesé unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para hacer qué? Sanados. La oración fervorosa del justo ¿tiene qué? Mucho poder. Entonces muchas veces se lo voy a decir, si sus hijos no han cambiado, si su circunstancia no ha cambiado, si su vida no ha cambiado económica, espiritual, material y físico, es porque usted y yo tenemos una vergüenza que no hemos confesado, que no hemos querido confesar y estamos todavía atados. Yo la otra vez les dije muchas vergüenzas. La primera vergüenza que
que por ahí me he dado cuenta que han sido confesados y han sido desatados es que un hombre tenía una niña de 15 años. Él no vivía con ella, pero siempre la mantenía, le daba plata. Pero la niña peleó con la mamá ese día y se le fue para el apartamento donde él vive solo. Era hija de él. Él llegó y la recibió, ¿cierto que sí? Pero en ese momento, resulta que él vivía en ese apartamento, pero ese apartamento no tenía sino una cama. Se acostaron los dos y él empezó a manosearla y empezó a molestarla y todo eso, casi se acuesta con él. Y eso quedó atado en esa vergüenza. Él a nadie le contaba eso. Pero después que se dio cuenta que era una vergüenza, que lo tenía atado espiritual, material, económico y físico, lo confesó. Y si usted viera cómo está ahora, todo se le está cumpliendo como dijo él. Él no sabía que eso era porque confesar la vergüenza es para los valientes. Ningún cobarde confiesa eso. No toca es valentía. Eso es lo que se refiere el Señor. Valientes para perdonar. Dice, escuche pues. En Juan 1:9, en Primera de Juan, ahí sí me equivoqué yo. Primera de Juan 1, versículo 9, dice: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Mire, todos los pecados hay que confesárselos a Dios, todos. Pero hay unos que son tan fuertes. ¿Sí me entendió? Que usted no es capaz ni de confesárselo ni a Dios, casi. ¿Sí me entendió? Y si se lo confiesas mirando para todos los lados a ver si de pronto la están escuchando o si no. Y eso que... ¿Sí me escuchó? O se lo hace de mentalmente. ¿Sí me entendió? Pero es el pecado que hay que confesarlo unos a otros. Pero con un nombre de Dios, como le estoy diciendo. Oye, dice Proverbios 28:13. Proverbios. ¿Cuáles son las tres cosas que Dios quiere que quitemos? La vergüenza y ¿qué más? La culpa y el miedo. Proverbios 28, versículo 13. Dice: al que disimula el pecado no le irá bien, pero al que lo confiesa y lo deja, ¿será qué? Perdonado. Y cuando usted y yo tenemos una vergüenza, la tenemos ¿qué? Disimulada. Ahí lo dice. Es el único pecado que nosotros disimulamos. ¿Cuál es? La vergüenza. Es el único que nosotros disimulamos. ¿Es verdad o mentiras? A ese lo disimulamos y a ese le tapamos y a ese le ponemos miles de cosas. La vergüenza hace que te paralices, que te paraliza la persona y no avanzan en el ministerio económico, físico, espiritual, y como Adán y Eva tuvieron vergüenza y los paralizó delante de Dios. Adán y Eva, cuando cometieron el pecado, que ellos no sabían que estaban desnudos. Fueron cuando pecaron que se vieron ¿qué? Desnudos. Y cuando se vieron desnudos, cortaron la comunicación con Dios. La vergüenza hace que la comunicación con Dios se corte. ¿Sí me escuchó? Por eso a veces decimos, nosotros oramos y oramos como que Dios no nos escucha. Es porque todavía tenemos que, porque esa vergüenza no la sabe sino Dios, con el que usted lo hizo, y el diablo. Un hombre de Dios, no hay nada que haya escuchado tu vergüenza y haya orado por ella y batallado por ella para Dios. ¿Cierto que sí? Eso es lo que está pasando. Entonces vamos a ver en Génesis 3. Génesis versículo 3. Si me estoy haciendo entender, del 8 al 10, dice: el hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde. O sea, que cuando usted está con vergüenza todavía, no deja que busque a Dios. ¿Sí me escucho? La vergüenza no permite eso. El hombre y la mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse entre los árboles del jardín. La vergüenza hace que tú y yo nos escondamos de los hombres, de Dios y de todo el mundo, porque es algo que queremos esconder. ¿Cierto que sí? Dice: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Entonces la pregunta es: ¿dónde estás?
¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Y Dios quiere saber qué estás haciendo y dónde estás. ¿Ah? Sigue la vergüenza. Dice, estás atado. Ahorita lo leímos, ¿esto qué sí? Ahorita lo dijimos, pero ahorita lo vamos a ver con palabras. ¿Estás qué? Atado por la vergüenza. ¿Sí me escuchó? Está atado. Usted dice, no, pues es que yo confesé todos mis pecados. Pero realmente, si tienes una vergüenza y no la has confesado con un hombre de Dios, estás atado. En Lucas 13, vamos a ver. En Lucas 13, el versículo 16 al 17 dice: pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso se le debe desatar aún fuera el sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Entonces, que esta mujer estaba atada ¿hace cuánto? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es nuestra vergüenza? Que no hemos confesado y todavía llevamos años y estamos atados. Y estamos atados, ¿cierto? La vergüenza es lo que no queremos que nadie sepa. Y piensa a comportarse de forma miserable cuando la vergüenza va avanzando y empieza a quejarse de la vida que usted y yo llevamos. Tremendo lo que es la vergüenza, ¿no? Cuando la vergüenza va avanzando, porque la vergüenza no sale todos los días. Su vergüenza no va a salir todos los días. Su vergüenza va a salir cuando usted piensa que ha caminado un rato y lo devuelve otra vez. Camina 7 cuadras y se devuelve 20. Ahí sale la vergüenza, ¿sí me entendió? O sea que lo deja salir y vuelve y lo trae. Por eso el ministerio no avanza ni espiritual, ni material, ni económico, ni físico, porque empieza a quejarse. ¿Usted lo cree? En Números 21, vamos a ver en Números 21. Hoy vamos a salir de esa vergüenza. Números 21, versículo 5. Dice: empezó a hablar contra Dios y contra Moisés y decía: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de tanta comida miserable. Eso es lo que es la vergüenza. Entonces, empezamos ¿qué? A quejarnos. ¿Les ha pasado eso? Eso empieza a quejarse. La vergüenza hay un sentimiento de incomodidad de haber hecho mal las cosas. ¿Es verdad o es mentira? La vergüenza hay un sentimiento muy profundo de haber hecho mal las cosas. Entonces, sí, a pesar de eso sigue trabajando y como recorriendo nuestro corazón. En Romanos 12, 21. Romanos 12, versículo 21. Dice: no se dejen vencer por el mal, al contrario, venza con el bien el mal. Porque la vergüenza es un ¿qué? Mal. No es un bien. ¿Qué diga que tengo vergüenza y es como un bien? ¿Entiendo que no? No es un bien, es un mal. Vamos a ver entonces. Ya vimos que hay 3 cosas que Dios quiere que dejemos. Dice: la vergüenza significa timidez, turbación, pudor. ¿Qué significa la vergüenza? Yo les voy a decir qué significa. Significa timidez, turbación, pudor. Timidez, vamos a ver timidez. Timidez. Sensación de inseguridad. Eso trae la vergüenza. ¿Cierto que sí?
una timidez, sensación de inseguridad, vergüenza de uno mismo. En el Salmo 119, yo los veo como todos calladitos hoy. En el Salmo 119, amén. En el Salmo 119, el versículo, concentrados y apeleados, en el Salmo 119, 46 dice: hablaré de tus mandatos ante los reyes y no sentiré vergüenza. ¿Saben por qué nosotros muchas veces no predicamos bien la palabra? Porque tenemos mucha vergüenza. ¿Es mentira o es verdad? Y a veces nuestra fe no es tan madura porque todavía hay mucha vergüenza. Y eso sí que nos pasa a los pastores y a los líderes, que no nos gusta comentar todo esto, y uno tiene que tener a alguien de comentarle todas nuestras cosas y desahogarse, porque sigue, si no, va a seguir atado. Nuestras vergüenzas. Entonces dice ahí, vamos a seguir. Dice: vergüenza de uno mismo, turbación, estado de la persona que no sabe qué decir o qué hacer. ¿Se mantiene qué? Turbulación, turbulado. Que a veces no sabemos qué hacer. ¿No han notado? Que nosotros no sabemos ni qué hacer, o para dónde vamos, ni que a dónde vamos, ni qué comer, si comemos o no comemos. ¿Sabe? Cuando hay tanta vergüenza, hay un espíritu de comelona. ¿Cómo se dice a eso? Un espíritu de gula. ¿Sí me entiende? Por mucho que usted esté lleno, sigue comiendo, y eso no lo llena. ¿Sí me escuchó? Y eso es lo que pasa por la vergüenza. ¿Sí me escuchó? Porque el enemigo, usted dirá, ¿pero por qué? Porque cuando hay vergüenza, habla Satanás. Cuando hay vergüenza, habla un demonio que no lo deja que usted hable de esa vergüenza. ¿Sabe por qué no lo deja? Porque lo quiere tener atadito, sentadito, cómodo en la iglesia, para que usted no salga adelante. Va a la iglesia, se sienta, escucha palabras, pero sigue igual, porque la vergüenza no lo deja. Empieza el enemigo: miran es que buscando de Dios, y mantiene fumando marihuana. Buscando de Dios, está buscando de Dios, y mantiene acostándose con cualquier hombre que le diga cosas bonitas. ¿Sí me escuchó? Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Porque le sigo hablando y se aburren más. Ustedes me van a ir, les voy a decir. ¿Cierto? Entonces, escuchen lo que dice. Vamos entonces a la vergüenza. ¿Qué es? Turbulación. Timidez, turbulación. La tercera. A ver, pero vamos a leer primero la turbulación. En Deuteronomio 28. Turbación, no, turbación. Turbación. En Deuteronomio 28. Deuteronomios 28. Versículo 28 al 29 dice: también te hará padecer locura, ceguera y confusión, y andarás a tiendas como el ciego en la oscuridad. Nada de lo que hagas te saldrá bien. Te verás siempre oprimido, explotado, y nadie vendrá en tu ayuda. Así lo siente cuando uno tiene vergüenza. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cómo se siente? Ciego. También te hará padecer locura, como si estuvieras loco, ¿cierto que sí? Como que no, esto no me salen las cosas bien, ¿cierto que sí? Yo oro por la persona y como que no tiene tanta fe por la vergüenza que tiene. Ni va a la iglesia casi por eso. Ceguera y confusión, está ciego, ¿cierto que sí? Y andará en tinieblas como ciego en la oscuridad. Nada lo que hagas te saldrá bien. Te verás siempre oprimido, explotado, y nadie vendrá en ayudarte. Cuando tenemos vergüenza, no nos dan ganas ni orar, porque sentimos que nadie nos va a venir a ayudar. ¿Es mentira o es verdad? ¿Cierto que sí? Pero es otra cosa que la vergüenza trae pudor. ¿Qué es pudor? Vergüenza de una falta grave que alguien haya hecho, pensamiento de alguien que se cree
Pensamiento de alguien que lo cree muy íntimo. Esa es la vergüenza, ¿o no? ¿Ah? Yo te voy a decir, yo no estoy muy íntimo, esto a nadie se lo puedo contar, solamente yo sé eso y me voy a ir solamente al cielo con eso. ¿Ah? Con esa vergüenza. Y Dios le va a preguntar allá, bueno, tú me confesaste eso, pero ¿a quién más? ¿Quién oró por ti eso? ¿Ah? Si estabas atada, ¿por qué no hay que hacer? Por eso, cuando fue a Lázaro, levantó a Lázaro, y fuera que lo levantó, le dijo, Lázaro, levántate. La pregunta es, ¿por qué no fue la de desatarlo, sino que le dijo a los discípulos que desátenlo ustedes? ¿Y Lázaro estaba qué? Muerto y atado. Y así estamos cuando tenemos vergüenza. ¿Estamos qué? Muertos y atados. Y como ¿quién le toca desatarlo? Pues un hombre de Dios. Porque si usted ve a Dios, cada que usted tiene un problema, usted ora, se lo di a la otra hermana y se lo vuelve y le digo, siempre va a mandar un hombre. Si usted ve en la Biblia, el hombre se quejó y dijo, uy, hay gigantes, Señor Dios, nos están quitando las cosechas y todo eso, y los gigantes no obedecen. Entonces le dijo, no, Noé, haga el arca que voy a destruir todos esos gigantes. Y enseguida le dijo, y que los que quedaron, enseguida le dijo a David, vamos a mandar a David a que mate gigantes. Ay, Señor, me están quitando las cosechas, Señor, ayúdame que las cosechas se están perdiendo. Levantemos a Sansón. Señor, brujos y hechiceros, Señor, se están apoderando de todo esto. ¿Y manda a quién? A Eliseo. Entonces, mire todo esto. Y enseguida la gente no sabía a quién adorar. Unos adoraban a Moisés, otros adoraban a los dioses romanos y no sabían a qué adorar. Y mandó a Cristo como hombre a que se hiciera y les dijera que Él es el camino, la verdad y la vida. Siempre que usted tiene algo, ninguna necesidad, siempre Dios va a mandar un hombre a que ore por ti. Ahí no está. ¿Sí me escuchó? Entonces dice, vamos a ver entonces, pudor, vergüenza de una falta grave que alguien haya hecho. Pensamiento de alguien que se cree, que el pensamiento de alguien que es íntimo. En el Salmo 44, Salmo 44, Salmo 44, versículo 15. Dice, no hay momento en que no me he humillado, se me cae la cara de vergüenza. Usted, para quitar la vergüenza, tiene que humillar. ¿Y cómo? ¿Delante de Dios? No, delante de un hombre. Es que uno para comenzar el pecado es como una humillación. No se siente que vosotros son de valiente. No, es que pastor, como le digo a este hermano, esto es que se me ha pasado. Yo mismo no le puedo adivinar, hermano. Si usted no me lo dice, no se preocupe que yo también tengo vergüenza, pero no te lo cuento a ti, no que te lo cuento a otro. Pero es la misma cosa. Entonces por eso dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo le voy a decir ahora, pero el que esté libre de vergüenza, que tire la primera piedra. O que alce la mano, yo veo, pues a ver, porque yo le presté una de las mías. ¿Ah? Ojo con eso. Entonces, dice ahí lo contrario de vergüenza, descarada, cinismo, atrevimiento. Vamos a ver la culpa. Vamos a ver cómo Dios dice sobre la culpa. Dice, con el arrepentimiento habla uno mismo y se refiere a la honestidad. Eso es la culpa. La culpa es que un arrepentimiento, pero es que hay unos que tienen culpa y no tienen arrepentimiento. Pues se entiende, es un remordimiento. ¿No ha notado? Que no hay una culpa, pero ¿con qué? Con arrepentimiento. Y cuando viene con culpa y arrepentimiento, usted no lo vuelve a hacer. Pero cuando no viene con arrepentimiento, sino que, ¿qué les dije? Remordimiento, usted vuelve y vuelve y cae y cae y cae. Por eso vamos a ver ahí el versículo clave de la culpa. Levíticos 20. Levíticos 20, versículo clave 17. Dice,
Si alguien toma como mujer a su hermana, ya sea por parte de padre o madre, o tiene relaciones sexuales, los dos serán eliminados de la vista de sus compatriotas. Pues tener relaciones sexuales con la propia hermana es un hecho vergonzoso, y el que lo hace deberá cargar con su culpa. Si lo vio el hecho vergonzoso, es que ustedes dicen que qué vergüenza. Mire que una vergüenza, usted acostarse con su hermano. Yo les voy a contar otra vergüenza aquí que me contaron, que eso es de valientes. ¿Y sabe qué? Yo me acosté y tuve relaciones con mi hija. Tremendo, ¿no? Yo estuve, otra vergüenza fuerte, estuve un día toda drogada y me metí un paro por detrás. Yo como hombre, a ver qué sentía. Tremendo, ¿no? Y eso lo atormentaba. ¿Y usted cree que esas vergüenzas lo dejan salir adelante? ¿Pero no? Si no es reprendida en el nombre de Jesús, ¿cierto que no? Eso queda uno. ¿Y sabe qué otra cosa que les digo? La vergüenza, el diablo hace que usted y yo la olvidemos. Yo les voy a contar una de las vergüenzas mías, pues. Ahí les voy a contar. Dice que no tenga relaciones con una mujer con la menstruación. Yo lo hice. Y eso es una vergüenza, tuve que confesarlo. Ahora los confieso a ustedes, oren por mí también, pero que hayan orado por mí. Pero es una que me tenía allá. Y saben, a mí se me ha olvidado eso. Solo cuando leí la palabra, ¡uy, Señor, me acordé! O sea que muchas vergüenzas, muchos aquí se están acordando de muchas. Porque el enemigo hace que se lo olvide usted, pero ¿por qué hace que el enemigo se olvide? O que usted mismo la olvide. Porque es tanto la vergüenza que uno la quiere olvidar. ¿Cierto que sí? Es tanto la vergüenza. No quieren ni volver a pensar en ello, y el enemigo le fascina eso, que usted no se acuerde más de su vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque la mantiene ¿qué? Atada. Esta me pertenece a mí. Y usted, por mucho que ore y por mucho que sales, el enemigo va y le dice a Dios: no lo bendigas, porque mira lo que ella te guarda. ¿Sí me escuchó? Bueno, entonces seguimos. Escuchen. Con arrepentimiento, dice, la culpa con arrepentimiento habla a uno mismo y se refiere a la honestidad. ¿Quién hizo eso cuando tenía culpa? ¿Quién? En el Salmo 51 el rey David nos va a demostrar cómo es que se puede quitar la culpa. Con un arrepentimiento genuino. Salmo 51 del 3 al 5 dice, escuche, del 3 al 5, reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Qué honestidad, David. Contra ti he pecado, solamente contra ti, no como nos enseñaron por una religión, por mi culpa, por mi tanta culpa. No, eso es mentira, eso no sirve de nada. Mire David cómo hablaba. ¿Cómo hablaba? ¿Sí me escuchó? Entonces dice, vamos a tener que conseguir el computador. Entonces, ¿dónde vamos? En el 3. Reconozco que he sido rebelde. ¿Será que usted y yo sí hemos reconocido esa rebeldía? Esa, ¿cómo es que se llama? Esa vergüenza. Porque las dos van unidas. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, solamente contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable es tu juicio. Yo hasta me lo sé de memoria ya, porque ese salmo me fascina a mí mucho. Entonces, tu sentencia es justa. Contra ti he pecado, solamente contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable es tu juicio. Y dice, en verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno ¿de qué? De mi madre. En verdad tú amas un corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Es que uno necesita sabiduría, valentía para poder confesar nuestros pecados y nuestras vergüenzas y aceptar nuestra culpa, ¿o no? Mira que este hombre era valiente, pero lo escogió como rey, ¿no?
por eso tumbaba gigantes, no, por eso iba a pelear, ¿cierto que sí? Porque él era que sincero con Dios o no. Y eso que nos falta mucha sinceridad a nosotros. ¿En qué parte te falta a ti ser con Dios sincero? En Hechos 3, ¿dónde es que están Hechos 3, el versículo 19 al 20 dice: por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértase para que les borre sus pecados. Nosotros nos volvemos a Dios solamente cuando está yendo bien. Y volverse a Dios es dejar el pecado. ¿Ah? ¿Cómo la culpa? Dice, escuche lo que dice. Culpa, falta, o sea, un delito que tú y yo hemos cometido, que haya cometido una persona. Eso es culpa. En el Job 10, el versículo 14, y dice: me estabas observando para ver si yo pecaba y así poder condenarme sin falta. ¿Ah? ¿Me estabas observando para ver si yo pecaba, así poder condenarme por mi falta? En otra producción dice por mi culpa. ¿Ah? Dios está esperando que tú y yo le confesemos nuestros pecados, que seamos honestos con Él y aceptamos la culpa. La culpa habla que nosotros somos honestos y nosotros nos hablamos que nosotros mismos. ¿Ah? Hay dos. Hay una culpa que habla del enemigo para acusarte, pero hay otra culpa que habla uno para ser honesto y salir adelante. ¿Ah? De eso habla, ¿cierto que sí? Entonces, vamos ahí entonces. La culpa es un autocastigo por no haber estado la suficiente alerta y no habernos esforzado a salir del pecado. ¿Ah? Oiga, pues esta mujer está, pero no puedo contestar porque estoy aquí. El tono es que, mami, llama, yo no sé cómo, no puede llamar. Es Jonathan, la mujer de Jonathan. ¿Qué está pasando? Oiga. Entonces sigamos. A veces lo que pasa es que a veces cuando no les contesto, por ejemplo esta semana que a veces no les hablo mucho, y tal vez porque estoy un poquito, he venido batallando por gente aquí que me encuentro muy enfermo, porque eso me enferma. ¿Sí me entendió? ¿Por qué? Porque se desgasta mi cuerpo, entonces tengo que descansar para volverme a levantar. Pero sigamos. Entonces, la culpa es un autocastigo por no haber estado lo suficiente alerta y no habernos esforzado para salir del pecado. ¿Es verdad o no? ¿Cierto que sí? Es un autocastigo. Sí, la culpa es eso. Entonces, veamos en Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Usted es el único que le está pasando eso. Usted es el único que no tiene empleo, no tiene plata y tiene deudas. Y si Dios le muestra, hay otros peores que usted. ¿Ah? Y eso es lo que hace el enemigo. ¿Cierto que sí? Culparlo a uno muchas veces, ¿cierto? Resistan firmes en la fe, dice. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes, seguros. El mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Cristo. Hasta ahí era, ¿cierto? Dice, hasta el 11. Así a Él sea el poder para siempre. Amén. Qué bueno cuando aceptamos nuestra culpa, porque cuando usted acepta nuestra culpa es porque quiere ¿qué? Cambiar. ¿Cierto que sí?
Dice, y lo más de eso es que no hemos sentido la culpa, que nos hemos prostituido y nos hemos acostado con mujeres, con hombres. Le estoy diciendo a los hombres con mujeres y a las mujeres con hombres que me han sido sus esposos, y usted toda la vida se ha prostituido y no ha sentido ninguna vergüenza y no ha sentido ninguna culpa, ningún temor que el día de mañana Dios la va a castigar si usted no cambia y yo no cambio. Pues que en esto ahí también. Oye, porque a veces como que nosotros los evangelistas sentimos como que le estamos echando el agua fría a ustedes, y no es, el agua fría es también para mí. Entonces dice ahí en Levíticos 19, Levíticos 19 versículo 29, y dice: no deshonres a tu hija convirtiéndola en una prostituta, no corrompas al país llenándolo de depravación. Cuando usted se ha prostituido, y si tiene hijos y hijas, van a hacer lo mismo que usted. Está deshonrando su propio cuerpo. Y usted y yo somos templos del Espíritu Santo, y el cuerpo no nos pertenece. En Proverbios 6, el versículo 32-33, dice que el imprudente es el que anda con la mujer ajena, el que lo hace se destruye a sí mismo. Eso va para los dos. Tanto como el hombre imprudente anda con ¿qué? Con mujer ajena. La mujer imprudente anda con hombre ¿qué? Ajeno, que no es su esposo. ¿Cierto que sí? Oiga, pues con esta. Oh, Señor, no se echa la culpa a él. Dice: significado de la culpa. Escuchen el significado de la culpa: delito, falta, error. De esas tres vamos a escoger solo error. Eclesiastés. ¿Qué es el significado de la culpa? Delito, falta y error, ¿cierto? Error, Eclesiastés. Eclesiastés 5, del 6 al 7 dice: no permita que tus labios te hagan pecar, y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. Porque hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruye lo que has hecho. Por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia ante Dios. ¿Cuántas veces les hemos dicho a ustedes que no forniquen, que no adulteren, y ustedes eso parece como que Dios pusieron eso como tales? Y dice, porque no hace Dios, dice, escuche lo que dice: no permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios. ¿Cuál es el enviado de Dios? Se lo digo, pues yo, así le choque, no le choque, pero soy yo el que les dice que no forniquen, que no adulterio, pero usted las palabras se las lleva el viento. ¿Cierto que sí? Digas enviado de Dios, que lo hiciste por error. Y siempre somos así: no, es que lo escuché, yo lo hice por error. Ya Dios se lo dijo. Porque hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruye lo que has hecho. Por lo tanto, el miedo, en el medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia a Dios. Nosotros sí le mostramos reverencia a Dios. ¿Cierto que no? ¿Qué es la culpa? ¿Qué es lo contrario de la culpa? Excusor. Demostrar que alguien no escucha claramente. Es todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Excusor. Demostrar que alguien no es capaz de cumplir lo que dice. Escalper. Descargar a una persona de una culpa. Inocencia. Al que está libre de culpa. Eso es lo contrario de culpa. Entonces dice, escuche pues:
pecado, miedo, es una emoción de alerta. ¿Sé qué sigue qué? El miedo. ¿Se acuerda que Dios quiere que salgamos de qué? De la vergüenza, de la culpa y del miedo. Pero es que cuando hay vergüenza, cuando hay culpa, ahí se mete qué? El miedo. El miedo entre los dos. ¿Cierto que sí? No, qué miedo yo cuando te sale la cochinada que dice, qué cosa en todo esto. ¿Cierto que sí? No, yo soy culpable, hay un miedo. ¿Cierto que sí? Miedo es una emoción de alerta. Avisa ante una situación de peligro. Puede ser real o no real. Puede ser real o imaginaria. Presente, el miedo puede ser presente, pasado, incluso el futuro. ¿Cierto que tenemos eso? Cuando tenemos miedo, puede ser presente, pasado y futuro. Dicen Deuteronomios 3, el versículo 22 dice esto. Escuche lo que dice: no le tengas miedo, porque el Señor tu Dios pelea en favor de ustedes. No le tenga miedo a la vergüenza ni a la culpa, porque Dios pelea ¿por quién? Por nosotros. Por eso dice que el reino de los cielos es de los valientes. Valientes para obedecer, valientes para perdonar, valientes para ser honestos, valientes para hacer la justicia tanto a los demás como a uno mismo. Usted es valiente en todo eso. Un día esto le puede dar que es valiente, para que se den cuenta que es la valentía. Entonces dice ahí, dice que el miedo trae ¿qué? Recelo. El miedo trae recelo, sospecha, falta de una persona. Pero espere que le voy a decir. Significa temor, alerta, respeto. Temor. Isaías 41:10. ¿Qué más, Jonathan? Isaías. Vamos a ver. Entre. Isaías 41:10. Versículo 10 dice: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Cuando uno escuche, cuando uno tiene miedo, tiene primero que buscar de Dios. ¿Para qué dice el Señor? Pues el perfecto amor echa todo ¿qué? Temor. Todo temor. Y eso es lo que nos ha pasado a todos, que no hemos podido entender que es con el amor de Dios para salir del pecado. Miedo significa temor, alerta, recelo, temor. Isaías ya lo dice, alerta. Lucas, y eso sí que nos falta, Lucas 21, versículo 34 al 36 dice: no tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras, las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caigan de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Por eso tenemos que dejar todos el pecado. Ahora está un virus, todo el mundo está preocupado, pero es que usted no está preocupado tanto porque se va a morir, sino cómo está su vida. ¿Cómo está su corazón con Dios? ¿En qué le falta obedecer? Porque dice la palabra de Dios que allá no entran sino los que no tienen ninguna mancha. Lo hemos estudiado, ¿qué tengo que decir? Ninguna mancha. Y yo no sé qué mancha tiene usted. ¿Qué mancha Dios le está diciendo que lo deje? Y eso es lo que está pasando en muchas personas. Dice,
Dice, recelo, sospecha, falta de una persona que conlleva a un peligro. En Génesis 50, Génesis 50, versículo 15 al 17 dice, como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron, tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron a decir, antes de que tu padre muriera, nos ordenó que te dijéramos, por favor te pido que perdone la maldad y pecado de nuestros hermanos, que tan mal te trataron. Por eso te rogamos que perdonen nuestra maldad, pues somos siervos de Dios, tu Padre. Mientras los mensajeros le daban el mensaje, José lloraba. Entonces tenían ¿qué? Miedo. ¿Cómo se salvaron ellos del miedo? ¿Por qué tenían miedo? Porque ellos habían vendido ¿qué? A José. ¿Por qué? Por envidia. ¿Por qué por envidia? Porque él les contaba sueños. ¿Cierto que sí? Ay, yo estaba soñando que las estrellas me alababan, que los trigos ¿cómo es que? De las cosechas del maíz me servían a mí, todo eso, y hasta el papá lo regañó, ¿cierto que sí? Sí. Pero él estaba contando lo que estaba sintiendo, ¿cierto que sí? Ellos sintieron envidia y lo vendieron, pero tenían miedo. ¿Cómo ellos fueron capaces de salir del miedo? ¿Cómo lo dice ahí? Lo enfrentaron. ¿Sí lo vio? Fueron y lo enfrentaron y le dijeron todo lo que les dijo. No, es que perdone nuestra maldad, pues somos siervos de Dios, de tu Padre. Mientras los mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. ¿Cómo era el tema de hoy? Dios quiere que ¿qué? Que salgamos de ¿qué? De la vergüenza, de la culpa y del miedo. ¿Cierto que sí? Por eso yo les estoy diciendo siempre, digo, el que esté libre de vergüenza, que tiene ¿qué? La primera piedra. Escuchen lo que dice y seguimos. La diferencia entre vergüenza y culpa: la persona con vergüenza teme al abandono, al olvido y al perdón. ¿Cierto que hay una diferencia? El que tiene vergüenza y el que tiene culpa. La persona con vergüenza teme al abandono, al olvido y al ¿qué más? Y al perdón. Porque dice que todos podemos confesar. Por eso vemos ahí, no sé si vamos a leerlo, pero se lo voy a adelantar de una vez. Dice que María Magdalena la cogieron ¿qué? Infragante, en su vergüenza. No crean que la llevaron así, sino que la llevaron desnuda ante Dios. Por eso ustedes ven que Dios nunca la miró. Solamente estaba escribiendo ¿qué? En el suelo. Nunca la miró. Y le dice, mujer, ¿quién te acusa? Dice, pues nadie me acusa, yo tampoco te acuso. Vete para tu casa y no vuelvas a pecar. Pero como siempre les digo, nosotros le decimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, pero parece como que Dios hiciera esto. Bueno, usted ya me confesó su pecado, tome este papel, que ya le doy permiso para que siga pecando. Cuando usted confiesa su pecado, es para dejarlo. O si no, no lo confiesa, mejor quédese con él. ¿Para qué lo va a confesar si va a ser igual? Porque es peor el castigo. ¿Sí me entendió? Porque Dios dice que nos hizo a imagen y semejanza, ¿cierto? ¿Sí? Y yo a imagen y semejanza, como les digo, y un hombre llega y me dice, Señor, perdóname porque estoy fornicando, estoy en adulterio, estoy haciendo esto, yo le voy a decir, como nos hizo a imagen y semejanza, ¿usted para qué me pide perdón si va a seguir igual? No me diga nada y siga igual. ¿Es verdad o es mentiras? ¿Ah? Y así hacemos todos nosotros. ¿Ah? Venimos y confesamos nuestro pecado y como si nos diera Dios, vea, tome permiso. ¿Sabe por qué? Porque no hay arrepentimiento. No hay nada de arrepentimiento. Entonces, como no hay arrepentimiento, no hay necesidad de ¿cómo se llama? Si no hay arrepentimiento, usted va a seguir pecando. Solamente tiene remordimiento. Como aquel que dice, yo no vuelvo a beber. ¿Por qué está diciendo que no vuelvo a beber? Porque está enfermo y está enguayabado. Pero a los 8 días tiene ¿qué? Remordimiento. Pero si tiene arrepentimiento, se los aseguro que no lo vuelve a hacer. Como David dijo, he pecado contra ti, contra el cielo y contra la tierra. ¿Cierto que sí? Entonces vemos, vuelvo y les digo, la diferencia entre una vergüenza y la culpa: la persona que tiene vergüenza le teme al abandono, al olvido y al perdón.
de Dios, mientras que el culpable le teme mientras que el culpable le teme al castigo. Cuando usted es culpable, solamente le teme ¿a qué? Al castigo. Dicen que el reino de Dios es de los valientes, ningún cobarde le entrará. Vuelvo y se los digo. ¿Quiénes son los valientes? Valientes para reconocer el pecado y pedir perdón. Valientes para hacer justicia y ser rectos en todo. ¿Será que sí somos valientes? Cuando yo conocí a Dios y dijeron y me predicaron sobre que el reino de Dios es de los valientes, yo alcé la mano y dije, yo soy valiente. Yo al que me mire feo le doy bala. Entonces Dios le dijo, bien, está bien, tú eres valiente. ¿Cómo eres valiente? Le vas a pedir perdón al que le pegaste un tiro que viene el 2 de octubre. Y yo, ay, no. Entonces me dijo, usted solamente es valiente para los hombres, para demostrarle, pero para mí es un cobarde. Y yo le digo, ¿cuántos cobardes son para Dios? Y para los hombres son valientes. Me tuve que poner ahora a decirle, Señor, entonces ¿cómo hago para que yo pueda pedir perdón? Y te digo, ore, y empecé a orar. Dame un corazón perdonador. Dame, Señor, esto para poder poner el corazón de ese hombre cuando lo vea, para poderle pedir perdón. Dame el tiempo y la hora. Y cuando yo fui a pedirle perdón, me encontré que este hombre también era cristiano. Nos abrazamos y nos perdonamos. ¿Era el tiempo de Dios o no? Entonces hay que saber. Dice, de estos tres, escuche lo que dice, de estos tres, la vergüenza, el que les dije, la vergüenza, la culpa y el miedo, el más difícil de salir es la vergüenza. Porque la vergüenza se refiere de una intimidad absoluta con uno mismo. Por eso es difícil de salir, cuando usted tiene vergüenza. Pero cuando usted tiene vergüenza y usted no confiesa su vergüenza, el enemigo lo tiene atado. Y lo tiene tan atado que por eso usted no prospera, ni espiritual, ni material, ni económico, ni físico. Por eso es que muchos cuando avanzan, como les dije ahorita, usted avanza cuando usted tiene vergüenza. Y no la sabe sino el diablo. No la sabe sino con el que la cometió. Y no la sabe sino Dios. Pero un hombre aquí en la tierra no lo sabe todavía. Y como no lo sabe, usted no tiene testigo aquí en la tierra que usted confesó su pecado. Por eso cuando usted avanza, supongamos, usted hace un negocio, le va muy bien en el negocio, pero al momentico, el negocio que hizo se le cae como si fuera una cosa de naipes. ¿Sí me explico? Porque el diablo lo tiene como un perro. ¿Usted no ha visto cuando saca un perro? Usted saca un perro con unas cadenas que usted, unas cosas que vienen como, que es larga, que lo deja ir hasta por allá, y cuando menos usted venir para acá, y vuelve y lo atrae otra vez. Así lo tiene el diablo a uno. Dice, la diferencia entre la vergüenza y la culpa de la persona con vergüenza le teme al abandono y al olvido y al perdón de Dios, mientras que la culpa le teme al castigo. Ahí está el miedo. Entre las dos está el miedo, la vergüenza y la culpa, ahí donde está el miedo. De estos tres juntos nace la creencia que nadie puede querer o valorar a una persona que tiene tantos defectos como la vergüenza y la culpa. Dice, en Efesios 5, de esto nace, cuando usted, ¿por qué no confiesa usted la culpa? ¿Y por qué no dice usted, soy culpable de esto o porque tengo vergüenza? Primeramente porque se mete un temor, ¿cierto que sí? Un miedo, ¿cierto que sí? Y de esos tres sale algo muy fuerte, que es que el defecto. No soy capaz de confesar porque estoy lleno de ¿qué? De defectos. En Efesios 5, Efesios 5, el versículo 25, 27 dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y odió su vida por ella. Escuche bien. El mejor amigo de Dios, del hombre, no es el perro, es la mujer o el esposo. ¿Sí me escucha? Según como usted tenga la relación con su compañera, como la llame, con su esposa, según la relación que usted tenga, esa relación tiene con Dios. Según la relación que usted tenga con su hermana, con su mamá,
con sus hijos esa relación que tiene usted con Dios. ¿Es mentira o es verdad? No, es que yo peleo con mi mamá, yo peleo con mi papá, yo peleo tal. Y si usted le pregunta, ¿usted ora? No, yo casi no oro. Esa es la relación tiene. Por eso yo a muchos les digo, cuando usted esté enojado con Dios, y esté muy enojado, yo le digo, mejor no ore, porque usted ya no ora, se empieza a quejar y a pelear con él. ¿Sí me entiendo? Yo le digo, cuente hasta 100 y olvídese de orar, para cuando se le baje eso, ya empiece a orar. ¿Sí me escuchó? Porque cuando usted se va con enojo a orar contra Dios, él no termina orando, termina juzgándolo a él, terminas haciéndole reclamo, terminas peleando con él. ¿Es verdad o es mentira? ¿Ah? Por eso vamos a ir a otra que vamos ya a terminar. Porque nos falta. Y dice aquí. Yo les pregunto, ¿ustedes quieren ser curados de la vergüenza, de la culpa y el miedo? Dígame. Sí. ¿Quieren ser curados? La primera vez. Escuchen. El primero, confesar la culpa y el miedo. ¿Confesar qué? Confesar la vergüenza, la culpa y el miedo. ¿Cómo así que confesar la culpa? Bueno, confesar la vergüenza. Vergüenza son cosas que usted no le cuenta a nadie. ¿Sí me entendió? Como se los he dicho y vuelvo y le repito, como esta mujer que vino y me confesó y me dijo, yo tengo una vergüenza que eso no me va a salir adelante. Bueno, ¿qué vergüenza tiene usted? Pero es que no soy capaz de adivinar. Entonces me confesó y me dijo, lo que pasa es que yo tuve relaciones con mi hija. Una muchacha. La mamá con su hija tuvo relaciones y eso lo tenía. ¿Sí me entendió? Mal. Otra vergüenza que me confesaron hace mucho tiempo. Me acosté con 5 hombres en un mismo día. Tremenda vergüenza. Escuche que es que eso. Otra vergüenza. Me acosté con un hombre. Estaba todo borracho, drogadito, pero me acosté. ¿Sí me entendió? Son vergüenzas que uno no es capaz de confesar. Entonces dice, ¿cómo salir de la vergüenza, de la culpa y el miedo? Confesarlo. En el Salmo 32:5. ¿En el Salmo qué? Salmo 32, versículo 5. Dice, pero te confesé sin reservas. ¿Sin qué? Sin reservas. Y a veces solamente confesamos el pecado, pero la vergüenza no la confesamos. ¿Y qué dijo ahorita? Confesar los pecados son los qué? Unos a otros, pero no a todos se les puede confesar, sino usted tiene que orar y decirle a Dios que le muestre a un hombre de Dios, una mujer de Dios, para confesar tu vergüenza y poder salir de la ruina, de la escasez, de todo esto que te arrastra, porque eso arrastra, es la iniquidad que arrastra de tu pecado, porque todo, cuando usted peca, la gente no puede entender, las iglesias no dicen eso, cada que usted peca tiene una consecuencia, es diferente a aquel que miente, a aquel que mata. Si usted mata, ¿cuál es la consecuencia que va a tener? Ir a la cárcel, o que lo maten a usted también. ¿Cierto que sí? Si usted miente, cualquier consecuencia. Por eso yo les digo, yo todavía estoy pagando las consecuencias de lo que yo me manejé mal cuando no tenía a Dios. Por eso es que muchos llegan a Dios y dicen, uy, a mí ¿por qué no me va bien? Y empiezan, pues uno les dice, pero si usted acaso viene en santidad, usted tal vez deja unas cosas, pero quedan unas zorritas, la mentira, el engaño, todo esto, y estas zorritas tienen que limpiarlas. En el Salmo, confesé sin reserva mi maldad, decidí confesarte mis pecados, y tú, Señor, ¿qué? Los perdonaste. Dice, confesar tu miedo, tu vergüenza y tu culpa, para que no vuelvas a tener miedo. Deuteronomio 6:18. Deuteronomio 6, versículo 18. Dice, hagan lo que es recto, agradable a los ojos del Señor, para que les vaya bien y tomen posesión de la buena tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes. ¿Por qué no hemos tomado la tierra? ¿Por qué no hemos sido bendecidos? Primeramente porque estamos atados a la vergüenza, a la culpa y al miedo. Y segundo, porque todavía después de llegar a Cristo seguimos pecando, y eso tiene ¿qué? Unas ¿qué? Consecuencias. Si usted siembra tomates, ¿qué va a recoger? Tomate. Si siembra desamor, ¿qué va a recoger? Odio. Lo que usted siembre, eso va a recoger. Pero si siembra amor, ¿qué va a recoger? Mucho amor. Bueno, entonces, ¿qué ha sembrado? Y eso tal vez usted se está quejando hoy, pero a mí ¿por qué me va tan mal? A mí ¿por qué tal? Pero ¿qué ha sembrado?
¿Ah? Dice, la culpa. Aceptar, ¿cómo salir de la culpa? Aceptarla y ver dónde provino el error. ¿Cómo salir de la culpa? Aceptarlo y ver de dónde qué proviene el error. Todos queremos de entrar al cielo, escuchen. Todos queremos entrar al cielo y pensamos que entrar al cielo podemos entrar de cualquier forma. ¿Usted sí cree como en San Diego Humán, que llevaba 30 muertos, se mató? Porque mató a un tipo y salió corriendo y la policía lo siguió a bala y se puso un bus en el medio y lo mató a él. Y todo el mundo vino y dice, no, él pagó todo lo que hizo. Y enseguida lo enterramos y empezamos. Ánimas del purgatorio, ¿quién lo pudiera aliviar? ¿Cómo va a cambiar humano su corazón? Si no lo cambió en vida, ¿cómo lo va a cambiar de muerte? ¿Usted sí cree que se va a entrar usted con su altivez, con su arrogancia, con su lascivia, con su pornografía? ¿Sí me escuchó? Con sus borracheras. ¿Usted sí cree que va a entrar al cielo así? Porque nos enseñaron que podemos entrar de cualquier forma y buscar a Dios de cualquier forma. ¿Cierto que sí? Pero no lo busque como yo lo diga, ni como dicen los cristianos, ni como los testigos de Jehová, ni búsquelo como dice su palabra. Buscar a un Cristo vivo es difícil, porque cuando usted busca a un Cristo vivo empieza a quitarle ese orgullo, esa altivez y esa arrogancia. ¿Por medio de quién? De su pastor o su líder. Entonces sigue. ¿Cómo vamos? La culpa. Entonces en Primera de Juan, para salir de ahí, Primera de Juan 8. Espérate, no, Primera de Juan no. Pero es que estoy equivocado, soy yo. Primera no. Trenomio. Juan 8. Juan 8. Juan 8. Muy parecido, ¿cierto? Juan 8, versículo. Ahí cambiamos mucho. Juan 8, versículo 1. Pero Jesús le dirigió al monte de los olivos. Y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó, comenzó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que había sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. Y la ley de Moisés nos ordena que se matara a pedradas a esta clase de mujer. ¿Tú qué dices? Ellos le preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como si seguían preguntándole, se enderezó y le dijo: aquel de ustedes que no tiene pecado, que le tire la primera piedra. Escuchen lo que dice. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras uno comenzaron a reírse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: toma, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Pero ¿cómo la encontraron? ¿En qué? ¿Qué lo dijeron? ¿En qué? En adulterio. Y nosotros queremos morirnos y seguir en adulterio y entrar a los cielos. ¿Qué le dijo él? Vete y no vuelvas, ¿qué? A pecar. A pecar. ¿Cierto que sí? Pero mira que está tanto la maldad ahora, que ya el Señor cogió en ese tiempo todos los pecados. Y le dijo: el que esté libre de pecado, ¿de qué? Que tire la primera piedra. Ya no tiene, es tanta la maldad que no necesita coger todos los pecados. Con uno que lance, los coge todos. El que esté libre de mentira, que alce la mano. Solo qué maldad la que tenemos, ¿sí? Y así queremos entrar al cielo, que es lo más teso. ¿Ah? ¿Sí me entendió? El que esté libre de pensamientos morbosos, que alce la mano. Y está mencionando solo uno. Ahí los cogió todos, pero es tanto la maldad todavía y no queremos salir de ahí. En Proverbios 9:12
Proverbios 9, versículo 12, dice: si eres sabio, tuyo será el provecho. Si eres insolente, tuya será la responsabilidad. Y dice que hay que pedirle al Señor que sabiduría, entendimiento. Hay que pedirle que valentía para poder dejar el pecado. Dice, vamos a ver cómo dejamos, ya vimos cómo vamos a dejar la vergüenza, la culpa. Vamos a ver cómo dejar el miedo, enfrentar el miedo para que se vaya y desaparezca. En el Salmo 27:1, Salmo 27, versículo 1, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor me defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? ¿A quién? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preocupe para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Cuando usted está haciendo las cosas bien, ¿cómo va a tener miedo si sabe quién lo defiende? Amén. Josué estaba peleando en una batalla. Y dice que había un hombre de espaldas sin camisa y con una espada en la mano. Y le dice Josué: ¿quién será este man? No lo veo sino a él. Y se le fue y se le acercó. Y le dijo: oiga, ¿usted es de nosotros o de ellos? Y le dice: yo vengo para pelear con usted en el nombre del ejército de Dios. Qué belleza. ¿Sí me escuchó? Él tal vez no lo veía. También Eliseo fue a enfrentar una pelea y eran muchos los que peleaban contra él. ¿Sí me escuchó? Pero entonces el mayordomo estaba al lado de él y le decía: pero son muchos. Y decía el Señor, le dice: usted no sabe lo que son malos que pelean en el nombre de nosotros que en contra. Y le dice: ¿cómo sé yo? Y empieza a orar por él o a decir unas palabras para que él viera. Cuando él abrió los ojos espirituales, vio un ejército tan inmenso de Dios que dijo: en verdad son más los que pelean a favor. Y esto es el tiempo. Estamos ya en los últimos tiempos, los dolores, todo el mundo se está quejando. Ahora, ¿saben qué me gustó este virus 19? Que el más rico, que el más poderoso se dio cuenta que se puede morir igual que un pobre. Que el virus no escoge, la muerte no escoge. Chávez tuvo tanta plata, invirtió tanto a los brujos. Por eso les voy a contar, el rey Alejandro, ojalá que se vean la película, estos días la vi otra vez y la adelanté, y en donde el rey Alejandro, cuando fue conquistado y conquistó tantas cosas, cuando murió le dijo a los oficiales: cuando yo muera van a traer los mejores brujos, los mejores hechiceros, los mejores científicos y los mejores, y le van a pegar la mejor plata, lo que sea, para que carguen mi cajón. Y cuando yo muera van a repartir todas las conquistas, el oro, la plata, lo van a tirar a los pobres para que vean que yo soy un hombre solamente. Y lo segundo que le digo, me dejan por el ataúd, las manos por fuera. Entonces le dijo el oficial: yo no entiendo, rey Alejandro, ¿por qué usted hace eso? Dígame lo primero. Y le dijo: lo primero es para que se den cuenta que ni los doctores, ni los científicos, ni los brujos, ni los hechiceros fueron capaces de salvarme la vida. Tremendo, ¿cierto? Y lo segundo, para que vean que todo lo que conquisté se quedó aquí en la tierra. Y bueno, ¿y por qué con las manos así por el ataúd por fuera? Y le digo: para que vean que con las manos vacías vine a este mundo y con las manos vacías me tengo que ir. Y eso es lo que pasó con este virus. Yo no sé, pero yo creo, no ha notado que a todo el mundo le dio, hasta a los presidentes les está dando eso. Y eso que dice la palabra, que vienen más. Porque dice: ay, aquel que no esté conmigo. Pero es que todo el mundo ha estado diciendo que estar con Dios podemos estar de cualquier forma, fornicando, mintiendo, haciendo lo que sea, porque Dios nos va a perdonar cuando nos vamos. Sí, Dios es bueno, pero Dios a usted y a mí no lo va a juzgar a usted con el amor de Él. Él lo va a juzgar con la palabra, con la justicia,
con la verdad y con la rectitud. Usted va a decirle: Señor, pero es que usted es bueno, usted me ama, usted tal. Yo soy bueno, tan bueno que mandé a mi hijo y él mostró su amor en la cruz. Pero yo a usted no lo voy a juzgar así. ¿Sabe por qué? Y eso es lo que pasa con todos los cristianos y eso es lo que pasa con todos los hombres. Que nosotros nos vamos a perder por nuestros sentimientos. Y porque estamos por los mismos sentimientos, nos hemos acualgueteado el pecado de las personas que amamos. De nuestra madre, de nuestros amigos, de nuestros hijos. ¿Cierto que sí? Por nuestros sentimientos, usted y yo nos vamos a perder. Porque Dios no lo va a juzgar a usted con los sentimientos de él. Se lo voy a decir: si fuera así, no hubiera hecho el infierno. ¿Para qué va a ser el infierno? Si todos van a salvar, ¿no hay que es amor? Si Dios es amor. Si Dios es amor. Pero no lo va a juzgar con eso, lo va a juzgar con su palabra, con su rectitud. Escuche, con su justicia y con su verdad. Para que no se mientan ustedes. Más de uno me dice: Señor, supongamos que se muera, que más de uno me dice que se murió por ejemplo en adulterio o en fornicación. Y usted en ese momento empezó a parar el corazón bien. Señor, perdóname. ¡Pum! Y se murió. Y llega al cielo. Y llega y le dice: Señor, gracias porque me diste 5, media hora, no sé, te pedí perdón. Gracias, me salvé. Y dice el Señor: no, usted no se ha salvado. Porque usted me pidió perdón fue porque se vino la muerte, vino la desesperación y vino el miedo. Pero si lo dejo 8 días allá, ¿sigue igual o no? Yo me bobo. Si nos hizo imagen y semejanza, ¿cómo va a decir usted que es el bobo? ¿Ah? Dice en el Salmo 27:1, allá lo leí, ¿cierto? Sí. Entonces dice: la vergüenza es más difícil de curar, porque la culpa, porque tiene que ver más con las personas que con las acciones. ¿Cuál es más difícil de curar? La vergüenza. Porque resulta que la vergüenza se necesita de valientes. Porque la vergüenza son pecados que usted no quiere confesar. Y solamente lo sabe usted. Vuelve y le digo: bueno, lo sabe si no solo usted. Lo sabe el diablo y con la persona que lo cometió. Y Dios. Pero lo sabe. ¿Sí me entendió? Pero dice que ningún testigo aquí en la tierra tiene que usted pueda decir: tengo un testigo que yo confesé mis pecados. Y dice la palabra de que va a haber unos testigos. ¿Ah? Que yo confesé. ¿Y qué más testigo que un hombre que pacíficos de los pecados? Yo oré por él y se arrepintió y no lo volvió a hacer. Porque eso es lo primero, no volverlo a hacer. Dice: esto nos va a pasar si seguimos paralizados y estancados por no confesar todos nuestros pecados. ¿Qué nos va a pasar? Apocalipsis, ahí nos va a decir qué nos va a pasar. Apocalipsis: si no dejamos el pecado. Apocalipsis 3. Y saben, yo les voy a decir, las iglesias dejaron de hacer esto que está pasando aquí. Usted en la iglesia, cuando viene un predicador, lo primero que hacen los pastores: vean, hable del diezmo, hable de la ofrenda, hable del arrepentimiento. Pero no le gusta quién es capaz de hable de lo que el Espíritu Santo quiera que hable aquí en esta iglesia. Y si ese predicador habla mal de la iglesia, no lo vuelven a invitar ni nada de eso, porque es un mal predicador. Pero si usted ve Apocalipsis, lo que es esto de Apocalipsis, estas iglesias todavía permanecen, porque Dios mandaba todo lo malo que estaban haciendo. Apocalipsis 3 del 14 al 22 dice: escribe también el ángel de la iglesia la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. ¿Quién es ese? Jesús. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Así estamos en este momento. Ni frío ni qué. Ni caliente. Estamos qué. Tibios. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Lo qué? Y así estamos todos. ¿Sí me entendió? Una vez estamos aquí con el Señor y otra vez estamos aquí en el mundo. ¿Cierto que sí? Pero no hay un término, ¿qué? Frío o caliente. No hay un término. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que
de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrirte, ¿que tú qué? Tu vergüenza, desnudez, y una medicina para que le pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Los que salgan vencedores, les daré lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ah? ¿Cómo está tu corazón? La pregunta es: todo mundo se prepara para vivir, pero pocos se preparan para morir. ¿Cómo está tu corazón? ¿Ah? Por eso vamos a salir hoy ¿de qué? De la vergüenza, de la culpa y ¿de qué? Y del miedo. Digo, Señor Jesús, yo te pido perdón Yo te pido perdón por mi vergüenza. por mi vergüenza. Tú la conoces Tú la conoces. y tú me das a dar la valentía Tú me das la valentía de algún día poder orar y que tú me muestres a quién debo confesarle mi vergüenza. Pero hoy te la confieso a ti mentalmente. Perdona todas mis culpas. Perdona mis temores. Y ayúdame, Señor, a salir de él, a enfrentar el temor, a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú mandas, porque ya el tiempo se ha cortado. La palabra dice que acortaré los últimos tiempos para que mis hijos, para que los justos, muchos, no se pierdan. La palabra dice también, si el justo, si el que me obedece, si el que hace el esfuerzo por dejar el pecado, difícilmente se salva. ¿Qué diremos de nosotros? Y hoy entiendo, Señor, que para salvarme tengo que hacer un esfuerzo mayor. Y tú me ayudarás a hacerlo conforme a tu espíritu. Que verdaderamente tenga un arrepentimiento genuino. Y yo te pido hoy que corta todas las consecuencias de mi maldad, de mis pecados, de mi rebeldía, de mi adulterio, de mi fornicación. Límpiame, como acabaste de leer, Apocalipsis, que estoy desnudo, pero tú hoy me vestirás con ropas blancas. Mi desnudez, mi vergüenza sea quitada en el nombre de Jesús. Por ti, Jesucristo. Gracias por limpiar mi culpa y quitar mi miedo, mis temores, en el nombre de Jesús. Deja, yo oro por ustedes. Padre, yo te bendigo y te alabo, Señor. Dios de Abraham, de Jacob y de Israel. Mira aquí tu pueblo, Señor. Mira cada necesidad, Señor. Mira, Señor, toda pelea, Señor, toda debilidad, Señor, que ellos en este momento están teniendo, Padre. Hoy yo te pido, Señor Padre, que la palabra dice que el diablo está como un león rugiente, esperando a quien atrapar, Señor. Yo te pido, Señor, que nos cubras con tu sangre. Yo te pido que tu gloria venga hoy, Señor, y saques toda vergüenza, y saques toda culpa, y saques todo temor, en el nombre de Jesús.
Sígueme a la viveraba. Sígueme que le mama. De le rey que le vive. Ella le vive rame. Tembella le vive sele. Padre, derrama, Señor. Dice la palabra. Ustedes no saben que yo soy un Dios celoso y que no le doy la gloria a nadie. A nadie. Mías son las montañas, mías son los animales y ustedes me pertenecen a mí, pero yo no los voy a obligar a nada que ustedes no quieran hacer. Yo quiero hombres que quieran hacer las cosas por amor a mí, por amor a mi palabra, por amor a mi Hijo Jesucristo. Y por amor, si ustedes se aman un poquito, háganlo por amor a ustedes. En base que le vive rebe, en base que le liberaba, en base que le liberebe. Es en vano que el vigilante cuide la ciudad si el Señor no cuide la ciudad. Es en vano que el constructor construya su casa si el Señor no construye la ciudad. Es en vano que ustedes quieran salvar su vida si el Señor no está primero en ustedes. Porque la palabra dice, los que quieran salvar su vida la perderán, pero los que pierdan su vida por causa mía se salvarán. Amaseda la vivendaba, amaseda de un digeleve, revertida de calelive. Porque el día de Dios y los hijos de Dios son aquellos que se dejan amasar como una masa. Así como el alfarero amasa su barro, así yo quiero amasarlos conforme a la voluntad de Dios. Todos quieren entrar al cielo, pero ninguno quiere ser como mi Hijo Jesucristo y pocos quieren imitarlo a Él. Solamente quieren imitar sus costumbres de sus hombres. Solamente quieren hacer la voluntad del hombre, pero mi voluntad no la quieren hacer. En vaya la vive rebe, es ella le vive en dive, es ella le vive sele. Y ustedes en este momento están dividiendo su alma, su corazón y su cuerpo. Y yo les digo, ya está dividido. Si ustedes quieren, pues su cuerpo se va para la tierra y se volverá polvo. Su alma y su espíritu se irán para el infierno y sufrirán lo mismo que han sufrido aquí, o peores cosas. Pues decídanse ahora dónde quieren estar, si en el cielo o en el infierno. Es una de las dos decisiones, está buena que ustedes tomen. Porque la decisión, si quieren no seguirme a mí, es buena la decisión. Pero recuerden que la decisión que tomen desde hoy les marcará para toda una eternidad. Vivir conmigo o vivir en los infiernos. Yo estoy apresurando los tiempos para que cada uno entienda que es hora de buscarme a mí, que es hora de someterse a mí, porque todos estos virus vendrán más fuertes todavía, y la gente piensa que es por un murciélago o una culebra, y yo les dije aquí que todo esto va a venir los virus por la luna y por el sol. O sea que eso no acabará, va a venir más fuerte. Y los que están firmes me seguirán, los otros se perderán. Amasea la viveraba, amasea de que leve, del libre de se libre. Padre, yo te pido que pongas un espíritu de obediencia, un espíritu de amor, un espíritu de sometimiento, que es el Espíritu Santo de Dios, que lo lleva a toda verdad, a todo amor y a toda santidad. En el nombre de Cristo Jesús, yo los declaro a ustedes libres de culpa hoy. Yo les declaro a ustedes libres de toda vergüenza. Ay, gracias, Yo los declaro libres de todo temor. Gracias, Pero Padre. recuerden, En el nombre esta de Jesús. libertad es que para que permanezcan, no es para que se vayan y se ensucien. Amén, amén y amén. Un aplauso. Cristo.